Gloria. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Parábola del Sembrador. Sí, Parábola del Sembrador. Y dice la palabra de Dios que Jesús salió de su casa y fue hacia el mar y se sentó junto al mar y le seguía mucha gente, le seguía una multitud de gente. Entonces Jesús entró a la barca y se sentó en la barca, y la gente que lo seguía estaba allí en la playa. Unos estaban frente a Jesús, otros estaban a los lados de Jesús, pero mucha gente estaba a la expectativa para ver a Cristo Jesús, para escuchar su prédica, para ver qué hacía, para ver si sanaba enfermos, si echaba fuera demonios. ¿Por qué? Porque la fama de Cristo Jesús había crecido como el humo que va hacia el cielo. Así creció la fama y la sabiduría de Cristo Jesús. Vamos a leerlo esto en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice en el libro de Mateo, versículo 23: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria a Dios. Como ven, Jesús ya se había hecho famoso por su sabiduría, porque sanaba a los enfermos, porque echaba fuera demonios y los echaba fuera con autoridad, por la sabiduría con que hablaba, con que predicaba la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y también porque posteriormente alimentó a la multitud. Por eso mucha gente lo seguía. Como dijimos, por su sabiduría, por los milagros que hacía, porque echaba fuera demonios y porque sanaba a las personas. Los cojos caminaban, los ciegos miraban, los sordos escuchaban, y aún los incrédulos creían en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y cuando estaba Jesús sentado allí en la barca y estaba la multitud, lo estaban escuchando, Jesús les dijo: un sembrador salió a sembrar, y cuando estaba sembrando, parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves y se comieron la semilla. Y como ven, esa semilla representa el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Te pido, Señor, por las personas que escuchan tu palabra, Señor. Te pido, Señor, les dé sabiduría también, Señor. Así, Señor, como le dices sabiduría a tu Hijo unigénito, a Cristo Jesús, Señor. Así como le dices sabiduría, Señor, al rey Salomón. Te pido, Señor, por mis hermanos, les dé sabiduría, Señor, para que crean en tu palabra, Señor, para que sean salvos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Te pido bendiciones para todos, para mis hermanos, para las naciones, para el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén. Como ven, el reino de los cielos representa la semilla que el sembrador tiró, y una parte de la semilla cayó en el camino, pero vinieron las aves y se comieron esa semilla. Hay muchas personas que desechan la palabra de Dios. Hay muchas personas que no quieren nada con la palabra de Dios. Hay muchas personas
que tienen la oportunidad de ser salvos, que tienen la oportunidad de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Hay muchas personas que escuchan el Evangelio de Cristo Jesús, pero no quieren nada, se rehúsan a creer en Cristo Jesús, se rehúsan a tener fe en Cristo Jesús. Hay mucha gente, personas que les llevan el Evangelio en charola de plata, les leen la palabra de Dios, que es esta, se la leen, la ven en YouTube, en el Facebook, la ven en predicaciones, les llevan la palabra de Dios en campañas, en conciertos, en confraternidades, en avivamientos, en vigilias, pero desechan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, junto con el reino de los cielos, lo están desechando. Entonces, esa semilla se perdió. ¿Por qué? Porque viene el enemigo, el diablo, y les arrebata lo que les fue sembrado en su corazón. El diablo es enemigo de Dios. El diablo no quiere que seamos salvos. El diablo tendrá su castigo en el fin de este mundo, cuando todos seamos juzgados por nuestras obras. El diablo también será juzgado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que nos engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, al lugar donde estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como ven, el lago de fuego y azufre es el castigo que le espera al diablo por desobedecer a Dios, porque antes el diablo era ángel de Dios, pero el diablo se opuso a Dios, se opuso a la palabra de Dios. Entonces Dios arrojó al diablo de los cielos y lo mandó al abismo abajo de la tierra. Pero Dios dejó al diablo también que tuviera autoridad sobre la tierra, que tuviera autoridad sobre las personas para engañarnos. Y así pasa. Muchas personas son engañadas por el diablo. A muchas personas el diablo les habla en la mente y les dice: no obedezcas a Dios, mejor vete al mundo, vete a la perdición, anda en el pecado, anda en la desobediencia, mata a aquella persona, roba a aquella persona, viola a aquella persona, idolatra a aquel ídolo, idolatra a aquel demonio, consulta a los brujos, consulta a los hechiceros. Y eso es lo que quiere el diablo, de que no obedezcamos a Dios, de que no tengamos a Cristo Jesús, para que no seamos salvos, para que todas las personas, la mayor cantidad de personas, lo acompañen el día que sea lanzado al lago de fuego y azufre. Allí, en ese lugar de tormento, estará el gusano que no morirá, estará la carne de uno, la piel de uno que no morirá, no se quemará, pero en cambio estarán allí en el sufrimiento por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Y esa semilla que cayó en el camino y que vinieron las aves y se la comieron, son todas las personas que desobedecen la palabra de Dios. Son todas aquellas personas que les presentaron el Evangelio de Cristo Jesús y lo rechazaron. Son todas esas personas que se les fue la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y que no fueron salvos por andar en el mundo, por andar en el pecado, por andar en los deleites, porque perdieron su oportunidad de ser salvos, porque esa semilla, el reino de los cielos, se les fue de la mano, la rechazaron. Y también el sembrador tiró la semilla y parte de esa semilla cayó en pedregales donde había poca tierra. Entonces esa semilla creció rápido como planta porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol
y se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y así como dice la palabra de Dios, que la semilla se secó, para muchas personas también se les seca la vida. La vida se les muere a muchas personas. Muchas personas mueren y ya no tienen oportunidad de ser salvos. Y como dice la palabra de Dios, después de muerto ya no se puede hacer nada. Ni aunque las personas oren 100 Padres Nuestros, ni aunque las personas le rueguen a Dios de que lo salve, ya no se puede hacer nada. Si esa persona que murió en vida no aceptó a Cristo como su Salvador, entonces ya nada se puede hacer. La salvación es hoy en vida, hoy que tenemos mente, hoy que tenemos vista, hoy que tenemos oídos, hoy que podemos hablar, que podemos confesar a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se quiere para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como ven, solamente es tener fe en Cristo Jesús, solamente es confesarlo como nuestro Salvador para ser salvos. Gloria a Dios. Y como dijimos, hoy en vida, hoy que está la semilla, que esa semilla no está marchita, que esa semilla aún no se ha secado, que esa semilla aún no se ha muerto. Entonces, mientras esa semilla esté viva, entonces aún permanece el reino de los cielos, y aquellos cuya fe permanezca viva en Cristo Jesús y perseveren hasta el final, entonces serán salvos. Y la palabra de Dios está hablando de la semilla que cayó entre espinos. Y dice la palabra de Dios que crecieron los espinos y ahogaron la semilla. Y así hay muchas personas que creen en la palabra de Dios, que creen en Cristo Jesús, pero viene un problema, viene una enfermedad, viene una tragedia, viene una necesidad como de dinero, y entonces se alejan de Dios, entonces dejan de creer en Cristo Jesús, entonces dejan de seguir a Cristo Jesús y se olvidan de Dios y se van al mundo, se van al pecado, se van a la desobediencia y aún se van a la idolatría. Y como dijimos, se van al pecado, se van a matar, se van a robar, se van a mentir y se van hacia la perdición. Y entonces se pierden sin Cristo, se pierden sin Dios. ¿Por qué? Porque los problemas que tuvieron los decepcionaron. Y como dice la palabra de Dios, a causa de las aflicciones, a causa de las persecuciones, por la palabra de Dios, mucha gente tropieza, mucha gente deja de seguir a Cristo, deja de creer en Dios y se va al mundo, se va al pecado, se van a la perdición. Y la semilla que tiró el sembrador y cayó en buena tierra son las personas que dan fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Y dice la palabra de Dios, el que tiene oídos que escuche. Y Jesús les explicó la parábola del sembrador. Vamos a leer la palabra del sembrador. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Gloria a Dios. Como ven, dice la palabra de Dios que hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios. Y el enemigo, el diablo, les arrebata lo que les fue sembrado en el corazón. Y como dijimos anteriormente, el diablo no quiere que seamos salvos. Y el diablo es el enemigo.
que nos pone distracciones, que nos pone aún enfermedades, nos pone problemas. Aún a muchas personas les distorsiona la mente para que no entiendan la palabra de Dios, para que no busquen a Dios, para que no sirvan a Dios, para que no crean en Cristo Jesús, para que no sean salvos. Y a muchas personas el diablo les pone en la mente de que anden en idolatría, de que busquen hechiceros, de que busquen brujos, de que adoren a demonios, de que adoren a santos, de que adoren a imágenes hechas por el hombre, imágenes que tienen ojos pero no ven, imágenes que tienen oídos pero no escuchan, imágenes que tienen boca pero no hablan, imágenes que no tienen aliento, y semejantes a ellas son aquellos que los hacen y aquellos que en ellas confían, porque esas imágenes son objeto, son papel, son cartón, son yeso, son plata, son oro. Esas imágenes no ven, no escuchan, ni hablan, ni respiran, ni tienen aliento. Por eso dice la palabra de Dios, semejantes a ellos, a las personas que hacen esas imágenes, y semejantes a ellas son aquellos que confían en esas imágenes. Y hoy la perdición es grande porque mucha gente no quiere someterse a la voluntad de Dios. Mucha gente quiere ser libre para andar bajo sus propios caminos. Mucha gente quiere ser libre para andar en las fiestas, para andar en la idolatría, para andar en el mundo vagando, en los deleites, en el pecado, sin tener temor de Dios. Por eso hoy la puerta es ancha, la puerta de la perdición, la puerta ancha, y por esa puerta pasa la mayoría de las personas, porque por allí se permite el pecado, se permite la desobediencia, se permite la mundanidad, se permite la apostasía, se permite la paganería, se permite el adulterio, se permite la idolatría, se permite de todo y no hay temor de Dios. Y la mayoría de esas personas son los católicos que andan en la desobediencia, que andan en el pecado, que andan sin Dios, que andan en un camino opuesto a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gloria a Dios. Como ven, todas las personas creen en Cristo Jesús. Aún el enemigo cree en Dios y cree en Cristo Jesús. Aún el diablo cree en Dios. Solamente que no obedecen a Dios. Solamente es que no hacen la voluntad de Dios. Hacen lo contrario que Dios nos mandó que hiciéramos. Por eso, cuando venga Cristo Jesús y que seamos juzgados por nuestras obras, muchos serán echados al lago de fuego, y muchos le preguntarán a Cristo Jesús: ¿y por qué nos mandas a ese lugar? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos la palabra de Dios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre sanamos enfermos. Pero Dios les dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Id al lago de fuego y azufre por la eternidad. Y así hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Y hay muchas personas que sí obedecen la palabra de Dios y la obedecen por un corto tiempo, así como marca la palabra de Dios, que la palabra de Dios, el gusto de la semilla que tiró el sembrador en pedregales, les duró poco tiempo a las personas, y tampoco tenía esa semilla
tenía mucha raíz y fue de poco tiempo, como dice la palabra de Dios. Y así hay personas que les llega el evangelio de Cristo Jesús y creen en la palabra de Dios, pero a causa de los problemas, a causa de las aflicciones, a causa de la persecución, por causa de la palabra, por ello tropiezan y se alejan de Dios. Ya no siguen el evangelio de Cristo Jesús, ya no obedecen a Cristo Jesús, no obedecen la palabra de Dios, se pierden, se extravían a causa de lo que nos rodea, el mundo, a causa de las aflicciones, a causa de las pruebas, a causa de las enfermedades, a causa de los problemas. Muchos tropiezan y caen y ya no se levantan. Gloria a Dios. En el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gloria a Dios. Como ven, hay muchas personas que creen en la palabra de Dios, pero aún se enfocan en el mundo, como por ejemplo en las riquezas. Les atrae más las riquezas, les atrae más el trabajo, les atrae más la vanagloria, que la gente los alabe, que la gente los levante, y les atrae más andar en el pecado, andar en el adulterio, andar en la lujuria, andar en la lascivia, y les atrae más los lujos, los viajes, las diversiones, la glotonería, el banquete, el dinero y la fama, y se alejan de Dios, se alejan de la palabra de Dios. Y pudo más el mundo, pudo más lo que les rodea a las personas, les llamó más la atención, se atrajeron más a lo que les rodea el mundo, a las riquezas del mundo, a la naturaleza del mundo. Cuanto sabemos que esta tierra, que el cielo y aún el mar pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Aún los metales, como el oro, como la plata, como el cobre, aún como los metales preciosos, como los diamantes y todos los metales que brillan, también pasarán. Y con el tiempo esos metales se corroen, con el tiempo esos metales se desbaratan, se desaparecen. En cambio, la palabra de Dios no se desbarata ni se desvanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Santo eres, Señor. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Como ven, la semilla que cayó en buena tierra son las personas que oyen la palabra y que la entienden y ponen en práctica la palabra de Dios y aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador y tienen fe en Cristo Jesús y permanecen en el camino de Dios y aún dan fruto al 100, al 70 y al 30. Y ese fruto es porque llevan la palabra de Dios. Este fruto es porque a las personas les hablan la palabra de Dios. Y también porque esas personas son personas justas, personas temerosas de Dios, personas perfectas, personas que andan en la voluntad de Dios, personas que llevan el evangelio de Cristo Jesús de nación en nación, personas que no se han torcido, personas que no han vendido la palabra de Dios, personas que les interesa más llevar la palabra de Dios y traer almas al camino de Dios. Esas son las personas que dan fruto al 100 y que dan fruto al 70 y dan fruto aún al 30%. Gloria a Dios.
Y hoy esa semilla que cayó en buena tierra son aquellas personas que son llamados cristianos, a como está en la Biblia, los primeros cristianos, a como está en la Biblia, los primeros cristianos que creyeron en Cristo Jesús y que se mantuvieron hasta el final, porque la palabra de Dios no cambia y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos venideros. Dios no cambia ni la palabra de Dios cambia. Y aquella persona que se planta sobre la tierra buena permanece para siempre. Esa persona no morirá y su semilla no morirá ni se secará, y esa persona permanecerá en el reino de los cielos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, por tu sabiduría. Te alabamos, Señor, por tus promesas. Te alabamos, Señor, por tus bendiciones. Te alabamos, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Gloria a Dios. Como ven, Cristo Jesús es la semilla. Cristo Jesús es el reino de los cielos. Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, para que seas salvo tú y tu casa, para que no te pierdas y vayas al cielo, vayas al reino de los cielos, con Cristo Jesús, con Dios y sus ángeles. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.